Ahora sí, buenas tardes a todos. La Asociación de Productores de Cemento, ASOCEN, les da la bienvenida a nuestra conferencia Losas Ultradelgadas para losas ultradelgadas para caminos vecinales o caminos de bajo volumen de tránsito. Agradecemos a nuestras empresas asociadas, Cementos Pacasmayo, UNACEN y Cementos Yura, por hacer posible esta serie de conferencias. Nuestra conferencia estará a cargo del destacado expositor Juan Pablo Covarrubias Vidal, quien es especialista en losas optimizadas, destacado, reconocido a nivel internacional. Una breve referencia al ingeniero Covarrubias. Es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile con intereses en el estudio avanzado del comportamiento de pisos y pavimentos rígidos, además de sus componentes. Es gerente general de TC Pavements, jefe del proyecto de software de diseño TCP OptiPave y OptiPave 2, y es director ejecutivo de LT Pisos, empresa para el desarrollo de pisos industriales en Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Inglaterra y Estados Unidos. Bienvenido, ingeniero Covarrubias. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a todos por participar. ¿Se escucha, no es cierto? Sí, se le escucha bien. Tenemos un anuncio también para los participantes previo, por favor. Contaremos con 15 minutos para la resolución de sus consultas, las cuales se realizarán al final del evento. Por favor, pueden escribirlas en el chat del evento. También informamos que el video y la presentación serán enviados a sus correos que han registrado en el link de inscripción. Les pedimos que por favor al final de la conferencia ingresen a la encuesta, la cual nos sirve de mucho apoyo para poderles compartir eventos de su interés. También le doy las gracias al ingeniero Covarrubias por brindar esta conferencia y a la vez le indico que ya puede iniciar su exposición. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien, no es cierto? ¿Se ve bien? ¿Todo bien? Sí, se le escucha bien. Ya. Muchas gracias por la invitación para presentar. Aquí en Chile es un poco más tarde, yo estoy aquí en Santiago, así que vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible. De nuevo, muchas gracias a Sosen por la invitación y espero poder dar poder mostrar lo que hemos hecho y hacer una buena charla. Primero, siempre me gusta partir con los reconocimientos y voy a hablar hoy día principalmente de las losas ultra delgadas, como le hemos puesto, ya como que faltan adjetivos delante de las soluciones, pero antes de que existieran losas ultra delgadas, existía de geometría optimizada. Esto es lo que voy a mostrar ahora, un subconjunto, y todos estos ingenieros que están acá, me gusta siempre mostrarlos porque sin ellos no habría sido posible estar donde estamos hoy día. No los voy a nombrar a todos, los voy a por honor al tiempo, pero para que ustedes los vean ahí, todos ellos nos ayudaron en alguna u otra parte del desarrollo de esta tecnología, ¿ya? Gente muy, muy importante. ¿Qué es lo que son? Y tengo que explicar levemente o rápidamente lo que son las losas de geometría optimizada. ¿Qué son? Es un sistema o es una forma de diseñar las losas que principalmente da vuelta la lógica de diseño. La lógica tradicional, cuando uno diseña, por ejemplo, por H93 o por PCA, es que yo determino el espesor de la losa y después determino el tamaño de la losa. Bueno, mi padre en los años, a principios de los 2000, se dio cuenta que había un problema fundamental con las losas, que era el alabeo y el heredamiento por flexión, que es el caso que ustedes ven arriba. Si ustedes ven el caso que está aquí arriba, estas losas de acá se va a terminar quebrando en la parte superior, ¿ya? Entonces, él encontró una solución a esto. ¿Y cuál fue esa solución? Es dimensionar las losas antes de calcular el espesor, de tal forma que exista un set de ruedas por losa en cualquier determinado tiempo, que es el ejemplo que está aquí abajo. Muchos de ustedes habrán escuchado esto, pero siempre es bueno decirlo porque puede haber gente que no lo haya escuchado nunca. Entonces,
el sistema de losas de geometría optimizada, al dar vuelta al problema, determina el tamaño de la losa primero y después determina el espesor necesario para cumplir con la vida útil requerida. Y eso es un cambio de paradigma y eso permite o alargar la vida útil o disminuir el costo. Las losas, voy a hablar un poco en general de la tecnología y después voy a entrar a las losas ultra delgadas, que para poder explicarlo tengo que pasar por esto antes. La losa ultra delgada es una variación de esto, ¿ya? Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que son los diseños optimizados? Es una geometría de losas tal que hay un set de ruedas por losa. Eso es. Y eso hace, en la práctica, que los pavimentos que son normalmente entre 18 y 30 centímetros puedan bajar en geometría optimizada a 2 y 20, y después vamos a ver que los ultra delgados entre 8 y 12 son bastante delgados. Tenemos hartos ejemplos para mostrar. ¿Cuáles son los beneficios en general de la tecnología en general? Es que, y algo que hemos estado en el último tiempo impulsando, para los que nos conozcan en el tiempo, TC Payment lo acaba de comprar una empresa norteamericana, una empresa de Pittsburgh, que es la empresa Forta, y hemos estado trabajando mucho porque el mercado de Estados Unidos para lo que hacemos nosotros ha aumentado mucho. Y una de las cosas que hemos trabajado muchísimo, que es muy importante en Estados Unidos y en Europa, es lo primero que está ahí, que esto antes no lo teníamos, que son los pavimentos sustentables, que es poder tener un pavimento que tenga un menor impacto en el planeta, en el fondo. Y un pavimento que sea de concreto, que los estudios muestran que tienden a ser más sustentables que los de asfalto, pero más encima que tenga una reducción en el espesor, quiere decir que use menos cemento para la misma vida útil, lo hace que sea una opción sustentable con respecto a las otras. Yo no quiero entrar en las discusiones si el pavimento asfalto en algunas cosas es más sustentable, o hormigones más. Eso cada uno téngalo presente en su evaluación. Aquí estoy tratando de mostrar las ventajas que la industria ha mostrado. Y por eso lo llamamos pavimentos sustentables, porque dentro de la industria del concreto, al ser más delgados, son bastante más sustentables que los gruesos. Ahora alguien podría decir es que a lo mejor los gruesos duran mucho más. Puede ser, dependiendo de cómo estén diseñados. Lo que hemos visto es que son equivalentes en diseño hoy día. Entonces, lo otro importante es que son competitivos costo directo. Todo el mundo se preocupa de la sustentabilidad, pero al final algo que importa muchísimo, tanto en público como privado, es el costo que cuesta construir. Son pavimentos más durables con respecto al asfalto, y eso sí lo hemos visto, sobre todo los ultra delgados. Los ultra delgados han tenido una vida en experiencias comparadas que han durado bastante más que las soluciones asfálticas de bajo tránsito. Pavimentos de bajo costo de mantención por lo mismo, porque son más durables. Y las ventajas del material, mayor luminosidad, al ser más blancos tienden a reflejar mejor la luz, y menor efecto isla calor, porque al ser más blancos tienden a reflejar la luz y no absorberla y no se calientan tanto. Y con respecto a las soluciones tradicionales de hormigón, tienen menos cemento y son más rápidos de construir porque con la misma cantidad de concreto puedo avanzar más distancia porque son más delgados. ¿Cuáles son? Y de nuevo, perdonen que parta hablando de la tecnología en general, pero tengo que pasar por esto para explicar la otra. ¿Qué es lo que son las principales características de las soluciones en general? Es que obviamente son losas de menor dimensión. En otras presentaciones, si alguien quiere entrar en estos detalles, diseñamos sin sello de juntas, lo que lo hace más fácil de construir. Sí tiene obviamente más cortes, y esa fue una razón de eliminar el sello de junta. Y la eliminación del sello de junta no es solamente porque lo quisiéramos sacar, sino porque buscamos una solución ingenieril alternativa que limita la erosión y el desportillamiento. Y eso se logra con bases granulares sin fino, cortes de junta delgados, cortes delgados, y geotextil entre subrasante y base. Vamos a ver después que los ultra delgados no tienen este problema porque los ultra delgados están pensados para bajo tránsito, por lo tanto no hay erosión por tráfico.
Entonces, este punto en general se ve de otro punto de vista. No tienen enferradura, no tienen barra de transferencia de carga en la junta. Hay una mayor transferencia de carga debido al tamaño de la losa al ser más chica, las juntas están todas más cerradas. Se construyen de manera similar a un pavimento tradicional y las juntas de construcción se tratan como cualquier pavimento. Al final, las características son una base no erosionable, cuando hay potencial erosión, losas de menor dimensión, juntas sin sello, más juntas y todo lo demás es igual a un pavimento de concreto tradicional. ¿Dónde hemos construido esto? Ustedes van a ver en toda nuestra bibliografía y en nuestra página web estos colores que están, estos pines que están arriba, y hemos carreteras, bajo tránsito, industriales, urbanizaciones y estacionamiento. Hacemos las diferencias para que se puedan ver. Ustedes ven lo que nos vamos a centrar después es lo rojo, pero como les digo, hay que mostrar la tecnología general. Como ustedes pueden ver hoy día, hay muchos pavimentos construidos en muchos países. Hoy día ya tenemos pavimentos en más de 15 países. Los que hayan visto alguna presentación antigua nuestra habrán visto que hace 2 años en Estados Unidos habían 2 puntos, hoy día no sé, 15 proyectos y tenemos 100 más en carpeta. Es una tecnología que está tomando muy fuerte. En Europa lo mismo, ustedes pueden ver, ya hay hartos puntos entre España, Portugal, algunos en Francia. Estamos tratando de entrar a Marruecos hoy día, Australia ya tiene más puntos, tenemos un par de proyectos. Es una tecnología desarrollada aquí en Latinoamérica, y yo le diría principalmente en Chile y en Perú, son los 2 primeros países donde se construyó más sistemáticamente. Hay proyectos en Guatemala que son los primeros, pero ahí se sigue construyendo, pero con otras teorías. Y hoy día, como ustedes pueden ver, hay muchos proyectos. Desde el punto de vista normativo, hoy día esto ya está aprobado en distintos estamentos, en los organismos chilenos, pero más importante, por ustedes no están en Chile, obviamente están en Perú, son los estamentos internacionales, los que son más grandes, que son la CIPITEC Center, que es el Centro de Pavimento de Hormigón, Centro de Pavimento Tecnológico de Hormigón, que lo incorporó en la guía, y el ACI lo incorporó en la guía en la ACI 330, que es para pavimentos industriales, y hoy día lo está incorporando, se acaba de votar en la Convención de Orlando para incorporarlo en el 325. Entonces hoy día ya está en 2 documentos de la ACI y en los documentos de la CIPITEC Center. Aquí vamos a entrar el por qué se pueden hacer losas ultra delgadas. Y de dónde viene la idea y cuál es el concepto, y se lo voy a tratar de explicar. El año 2007, en la Universidad de Illinois, el MOP en Chile nos pidió que hiciéramos una prueba de ensayo acelerado. Hicimos una prueba de ensayo acelerado que duró 3 años, y se probaron varias cosas. Se probaron, ustedes ven, tramos muy delgados, tramos intermedios de 15 centímetros, tramos más gruesos de 20 centímetros, y después se probó tramos delgados e intermedios, pero sobre asfalto no adherido, ¿ya? Como un white topping no adherido. En estricto rigor no se llama white topping, se llama refuerzo, pero para que se entienda. Dentro de las cosas que así, para no entrar tanto en detalle, al que quiera más información de esto está el informe completo, que es un informe, que es una tesis del estudiante que hizo todo esto, una tesis de doctorado. Pero dentro de las cosas importantes que obtuvimos en la primera mirada a la información, fue que 15 centímetros de hormigón eran capaces, dependiendo del tipo de suelo que había, esto no es estrictamente CBR, esto solamente va a tener un orden de magnitud, pero este es el suelo en invierno, con el suelo blando por el agua, y este es el suelo en verano, seco, porque es un limo arcilloso seco. ¿Ya? Entonces, lo que era importante, lo que primero que rescatamos de esto fue que 15 centímetros de hormigón eran capaces de tomar del orden de 15 millones de ejes equivalentes. Y eso era más o menos, en un diseño AASHTO, equivalente a 22 centímetros de espesor. Entonces, lo primero que pudimos ver era que 22 centímetros de espesor equivalían más o menos a 15 centímetros con losas cortas. Después vamos a ver un ejemplo de por qué pasa eso. Lo otro que queríamos ver era con suelos relativamente buenos, que no son muy buenos en nuestra realidad latinoamericana,
era que 8 centímetros de espesor podían soportar del orden, nosotros queríamos que soportaran 50.000 ejes equivalentes. ¿Por qué? Porque los pasajes en Chile, los pasajes de ciudad se diseñan para 50.000 ejes equivalentes. Y el pavimento funcionó súper bien en verano y en invierno con un CBR menor a 2 porque era verdaderamente muy malo el suelo. Obviamente no duró mucho, ¿ya? Entonces limitamos el uso de esta solución a suelos con CBR 8 o hacia arriba, o hay que hacer un mejoramiento, ¿ya? Entonces aprendimos que el límite inferior era 50.000 ejes equivalentes para calle de muy poco tránsito. Pero lo que aprendimos y algo que nos forzó el profesor a cargo, que es el doctor Jeff Rosler, fue que probáramos con fibra estructural, en este caso era sintética. Y ustedes ven, más impresionante que este lado de acá, es este lado de acá. Cuando el suelo era realmente malo, el pavimento soportó 20 veces más tráfico por el hecho de incorporar fibra. En el caso cuando el suelo era bueno, cuando hay un asterisco, significa que no se agrietó ninguna losa en el tiempo que teníamos para probar. Entonces, aquí duró el doble, pero a lo mejor habría durado 4 veces, o 6 veces, ¿no? O 10 veces, o 20 veces, no sabemos. Pero nos quedamos hasta que llegamos a 30% losa agregada. Y el resto, como esto es una presentación de ultra delgado, no voy a entrar demasiado en detalle, pero lo otro que es relevante es que pavimentos de 20 centímetros de espesor no los pudimos romper nunca, y cargamos hasta con 9 toneladas en una rueda. Después voy a hacer el símil con el adoquín, de por qué no se pueden romper. O sea, llega un punto que el espesor, no más espesor es mejor, ¿ya? Y lo vamos a ver. Pero lo importante es quedarse con esto. Es este aumento de tráfico que soportó el hecho de incorporar la fibra, y lo vamos a analizar de dónde sale el pavimento ultra delgado. De aquí parten. Dentro de las cosas que desarrollamos en el tiempo e incorporamos esta información y toda la información que les voy a mostrar hacia adelante, es que desarrollamos un software mecanicista empírico para el diseño de estos pavimentos de losa con geometría optimizada, que son losas cortas, ya son losas más chicas. ¿Por qué lo tuvimos que desarrollar? Porque no existía ningún software que fuera capaz de diseñar con losas de menos de 3 metros de largo. El AASHTO 93 está calibrado para usarse con losas de 4,5 metros, porque las pruebas en Illinois, donde salió el software, eran losas entre 4,5 y 6 metros, por lo tanto no sirve para losas de 1,5 o 2 metros. El método PSA no tiene tamaño de losa, calcula para losas semi-infinitas y después recomienda un tamaño de losa que es, si no me acuerdo mal, 20 veces el espesor. Y el AASHTO 2008, el MPDE, la última versión, limita el software a 3 metros, el largo de losa a 3 metros. Por lo tanto, no había ningún software que pudiera diseñar esto. Lo único que se parecía en algo, que no es un software de diseño, que se usó en Guatemala, que está, creo yo, incorrectamente usado, de hecho mi padre lo usó así, él siempre lo reté que no debería haberlo hecho, es un software que se llama Pavement Evaluator, que es un software de evaluación de pavimento, no de diseño, que permitía poner números menores, pero no estaba calibrado para eso tampoco. Entonces tuvimos que desarrollar un software desde cero, y por eso la ayuda de todos los profesores que les mostré al principio. Este software hoy día ya lleva 12 años funcionando. Hoy día estamos haciendo un estudio que lo presenté la última vez que presenté para SOCEM, un estudio de comportamiento con 12 años de historia, ver cómo ha predicho en ese tiempo, y ha funcionado muy bien hasta ahora. Y este software también permite diseñarlo ultra delgado con bastante precisión, ha funcionado muy bien. Dentro de las mediciones que hemos hecho ha funcionado muy bien. Les voy a mostrar algunas al final. ¿Dónde calza esto? Una breve historia súper rápida, para no aburrirlos con nombres y años, pero hay 3 corrientes de diseño pavimento en el mundo, les diría hoy día. Hay 2 principales, no en el mundo, en Estados Unidos y en Latinoamérica, porque en Europa y en Australia y en otros lados hay otras metodologías. Pero todo nace en Estados Unidos de las ecuaciones de Westergaard, que muchos las conocerán, son ecuaciones para calcular tensión. En el año 60, cuando empezaron a hacer las interestatales en Estados Unidos, el gobierno federal dijo que tenía que hacer una prueba para diseñar algo con más real,
y diseñaron la metodología AASHTO, ahí parte. Bueno, esa metodología AASHTO fue avanzando y la última versión de ese software es, en estricto rigor, el 93, el 98 es un complemento para tratar de incorporar a la VEO al método de diseño, pero el último real grande es el AASHTO 93. AASHTO se dio cuenta que el AASHTO 93 no era un método, era un método empírico, y con todas las tecnologías y los cambios que habían habido, no era suficiente para diseñar pavimentos. De hecho, AASHTO mismo dice que es un método deficiente. Y por eso desarrollan ISLAB 2000, que es un método de elementos finitos para calcular tensiones, que es una especie de Westergaard, pero con mucho más precisión. Y con eso desarrollan el MPDE, el AASHTO 2008 y el AASHTO Pavement MI, que es la última versión, que es el estado del arte del diseño de pavimento. Nosotros, y en paralelo, estaba en la industria cementera, que desarrolló el método PSA, y eso se transformó en StreetPave, y hoy día se llama pavementdesigner.org, que es un tipo de pavimento que se usa bastante en Latinoamérica, que es el método PSA 84, o StreetPave o Pavement. Estos son mejoras del mismo, pero es más o menos lo mismo. Y nosotros desarrollamos en paralelo a estos dos el OptiPave. ¿Qué gracia tiene el OptiPave? Que el OptiPave se parece mucho más al AASHTO Pavement de mí que al Pavement Designer. Es muchísimo más completo. ¿Y por qué es más completo? Porque tiene modelos de elementos finitos bastante más desarrollados. Piensen que el pavementdesigner.org son modelos del año 84. Y aquí estamos hablando de modelos del año 2010, 2008, 2005, dependiendo de cuándo se generaron. Entonces, son modelos bastante más avanzados. Y lo que más cambia es la capacidad computacional para desarrollarlo. El 84, imagínense los computadores que habían. Nosotros cuando desarrollamos el OptiPave del 2010, ya los computadores eran bastante más potentes, por lo tanto pueden tener mucho más resolución, ¿ya? Y sin ninguna duda, el mejor software que hay de diseño de pavimento hoy día, a mi entender, es el AASHTO Pavement de Miguel, el más completo, el más de todo. Lo único que no tiene son losas cortas. Y eso es lo que complementa el software OptiPave. Hablábamos, una de las cosas, y esto que está acá, es una de las cosas que se dieron cuenta cuando desarrollaron el AASHTO, y este gráfico sale de la ayuda del AASHTO Pavement de Miguel, es que yo no podía separar el tamaño de losa con el espesor. Y si ustedes miran cualquiera de los otros dos métodos, el AASHTO 93 o el AASHTO o el PSA, diseña un espesor sin saber el tamaño de losa. Y ustedes, como pueden ver en este gráfico, si ustedes se fijan, esto es porcentaje de losa agrietados, que para lo que yo diseño, y esto es el distanciamiento de la junta, o sea, que tan grandes son las losas. Y si yo miro, yo siempre tengo un par de números, que son 23 centímetros con losa de 5,7, 25 centímetros de espesor con losa de 6,5, 20 centímetros de espesor con losa de 4,5, o 18 centímetros de espesor con losa de 3 metros. Entonces, ¿cuál es el espesor? Si yo hubiese usado AASHTO 93, ¿cuál habría diseñado? Yo habría diseñado la línea verde, porque AASHTO 93 los datos salen con losas de 4,5 metros. Por lo tanto, yo habría diseñado 20, 22 centímetros. Pero si yo achico la losa, puedo llegar a 18. Ahora, esta gente llegó solamente a 10 pies, a 3 metros. Nosotros en el fondo rellenamos lo que hay hacia la izquierda de este gráfico. ¿Y cuál es el extremo de eso? Para mostrar ejemplo. Y miren estos dos gráficos, estas dos fotos de la derecha. El de arriba es un puerto, donde la losa tiene 30, 35 centímetros de espesor. Y el de abajo también es un puerto, donde la losa tiene 8, 10 centímetros de espesor. ¿No es cierto? Entonces, los adoquines pueden ser mucho más delgados, siendo que son una losa de hormigón, con respecto a la losa tradicional. ¿Por qué? ¿Por qué el adoquín puede ser más delgado? Ahora, ¿qué pasa si yo el adoquín, en vez de hacerlo de 8, lo hago de 15? ¿Cambian algo el comportamiento? Probablemente no, porque el adoquín está funcionando como un pistón. Entonces, da lo mismo si una vez que yo tengo cierto espesor, el espesor extra no gano nada, porque toda la carga se está yendo al suelo. Bueno, las losas de geometría optimizada están entre medio de estas dos soluciones. Es una solución que no es un adoquín, porque sí tiene flexión, pero tampoco es una losa con las 4 ruedas apoyándose en la misma losa. Es algo intermedio, ¿ya? Esa es la primera parte, las losas de geometría optimizada.
Pero como les mostré, en la prueba de Illinois nos dimos cuenta que la fibra tenía solamente desde el punto de vista estructural, tenía un efecto brutal, sobre todo en las losas bien delgadas. La tiene en todo el rango de espesor, pero a medida que se va adelgazando la losa, tiende a ser más eficiente que en losas más gruesas. Entonces tuvimos que estudiar la fibra. Esto fue mucho tiempo antes, estamos hablando del 2008, hace 14 años. Y estudiamos la fibra. Pero este era el resultado de la prueba de Illinois. En la losa de la izquierda era el pavimento de 8 centímetros sin fibra, y la losa de la derecha era el pavimento con fibra. Ustedes pueden ver que la diferencia es abismante. Bueno, eso nos convenció a nosotros, porque en ese momento no le creíamos mucho a la fibra, para ser bien honesto, y nos convenció a nosotros. La fibra tenía que hacer algo y hacía mucho, no un poco, mucho. Y la empezamos a estudiar y empezamos a hacer proyectos con fibra. Entonces, para saber cómo funciona la fibra, tengo que entender cómo falla la losa. Y la losa puede fallar de estas 6 formas. Puede fallar con grietas desde arriba, puede fallar con grietas desde abajo, transversal las dos, puede fallar con grietas longitudinales de arriba, longitudinales desde abajo, grietas de esquina o escalonamiento. ¿No es cierto? Entonces yo tengo varias formas en que va a fallar o que puede fallar la losa. Yo, para entender cómo funciona la fibra, tengo que entender cómo es la falla. Entonces, dentro de las cosas que vimos y estudiamos, es que si yo tomo un pavimento de 8 centímetros de espesor, ¿ya?, y lo evalúo con elemento finito, me va a dar que la tensión es 8,4, perdón, es que está copiada la foto 2 veces, 8,4 megapascales. Y el problema es que el concreto resiste 4,5 megapascales. Entonces, si la tensión es mayor que la resistencia, eso debería haber resistido una sola pasada. Este 4,5, acuérdense que la fibra no incrementa la resistencia al concreto. Lo que hace es aumentar la resistencia residual. Entonces aquí ya teníamos un problema. Cuando empezamos a estudiar esto teníamos un problema. Todas las ecuaciones, que es la que ustedes ven aquí a la derecha, cuando yo tengo la superior a la resistencia, dura una pasada. Y no estábamos viendo eso. Estábamos viendo que duraba más de una pasada, con y sin fibra. Entonces tuvimos que calibrar la metodología con ese factor C1, que es un factor de forma, y con un factor C2, que está, no sé si lo ven por las cámaras, pero hay un factor C2 que es por la fibra, ¿ya? Estos factores nos permitieron calibrar la curva de fatiga en losas delgadas. Si no hubiésemos hecho esto, todo lo que hemos visto es inexplicable. Entonces, estos dos factores permitieron, como ustedes ven, que aquí ven los puntos grises son losa gruesa y los puntos de colores son losa de menos de 12 centímetros y con fibra. Y ustedes pueden ver que los puntos están súper, incluyendo estos factores C1 y C2, están súper pegados a la línea de calibración. Por lo tanto, quería decir que los factores hacían que el modelo funcionara mejor. Y aprendimos eso y lo introdujimos en la calibración del software Optipay. Pero ¿qué pasa con la fibra? ¿Cómo funciona la fibra? La fibra funciona muy distinto a lo que uno está acostumbrado, porque el concreto normalmente se refuerza con enfierradura, ¿no es cierto?, con fierros gruesos. Aquí, para todo lo que voy a decir, lo que es importante de aquí en adelante es que puede ser fibra sintética o metálica, ¿ya? Yo hago el disclosure que nosotros hoy día trabajamos para una empresa de fibra sintética que es Forta. O sea, son los dueños de TCPI, ¿no? Pero también funciona para fibra metálica, ¿ya? Y aquí todas estas presentaciones son siempre técnicas y no comerciales, así que voy a ser voy a tratar de ser lo más imparcial posible. Entonces, cualquiera de los dos, lo que hacen es puentear las macrogrietas y las microfisuras, pero las grietas en una escala mucho más chica que la necesaria para que una enfierradura empiece a funcionar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esta grieta que ustedes ven ahí va a tratar de avanzar, esto es concreto normal, ¿no es cierto? Y lo único que previene que esa grieta avance, esa punta que está ahí, es
la matriz de hormigón, que es la resistencia del concreto en el fondo. Pero si ustedes se fijan, para que esta grieta de aquí avance, tiene que, aparte de la resistencia del concreto, que está representada por esa punta, tiene todos estos pelitos antes que evitan que esto se pueda abrir. Entonces la energía que yo necesito para avanzar esa grieta es mucho mayor que en este caso de acá. Por eso que, tanto para la capacidad última de la losa como para la fatiga, la fibra aumenta la energía necesaria para que la grieta avance, que es como falla el hormigón, el concreto. Pero ¿qué es lo que es importante de entender de esto? Es que depende de cuál modo de falla yo esté hablando, cómo es la falla, ¿ya? Y aquí voy a dar un ejemplo. Voy a usar dos sistemas distintos, que es el panel redondo, que es un panel redondo que se apoya en 3 puntos y se carga, o la viga, que es lo que estoy mostrando en este lado acá. Y si ustedes ven, el concreto carga, se agrieta la matriz de concreto, se agrieta el concreto mismo, tiene una pequeña caída, y después toma la fibra, que es el gráfico que les mostré antes, y la resistencia residual afirma esa fisura para que no siga avanzando. Entonces le da ductilidad al material. Pasa lo mismo con el panel redondo que con la viga, que es en una dimensión, y el panel redondo es en 2 dimensiones. ¿Qué es lo importante de esto, que se me olvidó decir? Es que esto es válido para dosis de fibras bajas, tanto sintéticas como metálicas. Si yo tengo una dosis de fibra alta que produzca endurecimiento en el material, esto que estoy diciendo no es válido. Estoy hablando para dosis bajas, ¿ya? Para dosis altas, comportamientos completamente distintos. Ahora, el problema de las dosis altas en pavimento es que es muy cara la fibra. Entonces, lo deja fuera de mercado. Entonces, tenemos que trabajar con fibras, con dosis bajas de fibra. Pero no significa que técnicamente no se pueda poner dosis alta y trabajar con otra ecuación y con otras cosas. Pero si ustedes miran ahora, este es el mismo concreto, porque esto es el estudio que hicimos en la Universidad de Illinois. Y ahora la losa la apoyan en el suelo. Entonces se ve claramente que eso está apoyado en una cama de arena. Miren cómo es la forma de la curva. Es completamente distinta a cuando la fisura está en el aire, ¿no es cierto? Esa fisura de ahí está en el aire y esa fisura que está allá abajo está apoyada en el suelo. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo usar el mismo modelo con una grieta en el aire que con una grieta apoyada en el suelo? Y yo creo que la respuesta es no. Debo usar un modelo diferente, porque las curvas son diferentes. ¿Cómo afecta esto en un pavimento? Si yo tengo una grieta que viene de arriba hacia abajo, ¿ya? Una grieta que viene de arriba hacia abajo, que está producida por las 2 ruedas, voy a tener una grieta en el aire. Y esa grieta va a tener esta forma de curva. Ahora, si yo tengo una grieta que está apoyada en el suelo, que es con una sola rueda apoyando hacia abajo, que es este caso de acá, voy a tener esta otra curva, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Porque la grieta de arriba hacia abajo, los primeros pelitos de fibra que toman esa apertura no son suficientes para tomar la cantidad de energía que está entregando este sistema. O sea, la losa se trata de enderezar, porque está labiada, acuérdense, y como está labiada, esto se rompe y necesita avanzar esa grieta, que es esto que está acá, para que el resto de las fibras sean capaces de tomar esa tensión. Y eso pasa cuando se estabiliza acá. Pero ¿cuál es el problema? Que yo esta grieta la veo y tengo un desplazamiento importante. Pero cuando yo estoy abajo ahora, ustedes se fijan que no pasa eso. Esto está siempre subiendo. Y eso pasa porque ahora, aparte de la punta de la grieta y de la fibra, tengo 2 fuerzas que me están ayudando. Una es la fricción y la otra es el confinamiento. Nosotros todos sabemos que los materiales confinados resisten más y cuando tengo una fuerza opuesta, también resisto más. Por lo tanto, ahora la fibra, cuando en conjunto con estas flechas azules, flechas verdes y la fibra y la punta del concreto, sí producen endurecimiento con dosis bajas de fibra. Entonces, si yo logro hacer un diseño donde mi modo de falla sea de abajo hacia arriba, la fibra es mucho más eficiente que si mi foil, en dosis baja estoy hablando, que si la grieta es de arriba hacia abajo. Bueno, y una de las particularidades que tienen las losas de geometría optimizada, por su diseño, esto no lo sabíamos hasta tiempo después de haberlas creado, en 2005,
es que como yo las corto en losas chicas, yo siempre el modo de falla, o no siempre, pero casi siempre es de abajo hacia arriba. Entonces la unión entre losas cortas y fibra es muy buena porque la losa corta hace que la fibra funcione en su mejor expresión, que es con grietas de abajo hacia arriba. Y ese match hemos visto que funciona muy bien y eso permite adelgazar mucho las losas, que les voy a mostrar un montón de ejemplos. Todo esto que ustedes ven aquí son proyectos que hemos construido con fibra. O sea, hay mucha experiencia. Hay mucha experiencia de antes. No sé, Becker tenía mucha experiencia con la fibra metálica, el mismo Forta tiene mucho más proyectos, pero no con losas tan delgadas. Y hemos mostrado que podemos llegar, hemos hecho pavimentos de hasta 6 centímetros de espesor, con muy delgado. Yo no me atrevo a recomendar eso por tolerancia constructiva, pero les voy a mostrar fotos que han funcionado y han pasado camiones realmente pesados por arriba. Si a alguien le interesa, tenemos un paper donde describimos, documentamos esa experiencia, ¿ya? Con pavimentos así de delgados. ¿Qué es lo que hemos aprendido de la fibra? Que creo que es importante. Aumenta la capacidad de carga de la losa y la aumenta considerablemente, ¿ya? Cuando la falla de abajo hacia arriba. Si yo quiero usar fibra para fallas de arriba hacia abajo, tengo que diseñarla con otras metodologías y con dosis probablemente más altas de fibra. Aumenta la capacidad de fatiga de la losa. La primera prueba que hicimos en Illinois lo mostró. Un pavimento de 8 centímetros duró 20 veces más porque tenía fibra. No aumenta la capacidad en flexión, o sea, la resistencia medida con la viga en una prensa normal no cambia si tiene o no tiene fibra. Lo que cambia es perdón, me salté el punto 6, pero lo que cambia es la resistencia residual. Punto 3 es que no aumenta considerablemente, de nuevo en dosis baja, la capacidad de flexión de la losa. Algo que es muy importante es que evita migración de la losa, que esto también es muy importante para los caminos de bajo tránsito. Eso hace que las losas no se muevan unas con respecto a la otra. Aumenta la resiliencia y la capacidad de recibir impacto. La fibra metálica funciona igual que la fibra normal, pero en zonas lluviosas o en zonas con, no sé si tanto lluviosas, pero en zonas que tengan potenciales de oxidación, puede tener problemas. Así de hecho sale a los caminos, la fibra tiende a oxidarse en la junta, ¿ya? Entonces se puede solucionar eso con fibra galvanizada, son más caras, pero hay una solución técnica. Problemas que tiene la fibra es que la fibra de esta dosis es difícil de medir, es muy sensible al ensayo. En dosis baja, el ensayo, depende cómo uno lo haga, qué resultado tiene. Entonces se hace difícil de medir, entonces hay que tener cuidado al hacer eso. Y lo otro que es súper importante que descubrimos en Illinois es que mejora el comportamiento de los pavimentos colocados en superficies no homogéneas. Una de las cosas que al concreto no le gusta es estar apoyado en algo no homogéneo, no parejo. Y lo último que para mí es importante es que la fibra, creo yo, no se puede diseñar con métodos que no distingan el modo de falla, por lo que le acabo de explicar. Métodos que solamente tienen un modo de falla o simplemente no tienen modo de falla, como el H93, no tiene cómo saber si la fibra está funcionando o no, porque los modos de falla funcionan distintos y depende de dónde estén. Entonces, entramos ahora de lleno en la tecnología de ultradelgado. Estas son las pruebas que yo les digo que hicimos. Este pavimento que ustedes ven ahí tiene 6 centímetros de espesor y este de aquí también. Esto es la planta de Ready-Mix de Cemento Bio Bio en Chile. Esta es la planta Volpaico. Esto es una prueba que se hizo con cemento melón. Hemos probado cosas con todas las cementeras locales hace bastante tiempo. Y probamos pavimentos de 8, 6, 8, 10, 12 centímetros en todas estas plantas que eran con camiones. Ustedes pueden ver todos camiones grandes. Solo para darle una idea, esta planta de acá duró del orden de 2 meses con tráfico completo de 200 camiones mixer al día, llenos, saliendo por la planta. La gracia de estas mediciones que uno, como tienen balanza antes o después del tramo, uno puede saber exacto lo que pasó por arriba. Y este incluso es peor porque esta es la planta de áridos de Volpaico aquí en el sur de Santiago, y ese pavimento de ahí tiene 6 centímetros de espesor y duró del orden de 1 mes con esos tremendos camiones por encima. Entonces esto lo calibramos,
¿ya? Queríamos ver si funcionaba antes de probar. ¿Cómo se diseñan los pavimentos? Y aquí por eso es importante explicar antes. Como sabemos que las losas se van a labiar, y sabemos que los caminos existentes no tienen una plataforma homogénea para colocar la losa, se diseñan para un porcentaje más alto de losas fisuradas. Les voy a mostrar un ejemplo de eso. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando en un camino de bajo tránsito es dar serviciabilidad al usuario. Y al usuario no le importa que haya una fisura en el tiempo, que a los 5 años aparezca una fisura que esté amarrada por fibra, no tiene importancia. Lo que le importa al usuario es que no se haga un hoyo, ¿ya? Y en el hormigón con fibra no se hacen hoyo, y les voy a mostrar un pavimento bien deteriorado para que vean cómo está con el doble de la vida útil de diseño. Entonces se considera con un porcentaje de losas altas de agrietamiento para el total de la vida útil. Eso es discutible. Alguien podría decir, no, es que yo no quiero tanto, perfecto, y le voy a dar un pavimento más grueso, pero hemos visto que esto funciona muy bien para esta aplicación. Acuérdense, las losas de geometría optimizada son para calles, autopistas, centro de distribución, etc. Aquí estamos hablando de caminos de bajo tránsito, donde el estándar del pavimento es inferior al de una autopista, por razones obvias. Por eso que estamos permitiendo cosas que en una autopista no se permitirían. Esto es solamente para esta aplicación. Y les voy a mostrar el peor caso que nosotros tenemos del primer pavimento que hicimos, o uno de los primeros que hicimos, para que ustedes vean si es aceptable esa condición o no, ¿ya? Entonces, no se consideran en el cálculo posibles grietas de esquina por alabeo, porque una vez que se agrieta, se rompe, se apoya en el suelo, funciona bien. Acuérdense, estamos permitiendo más losa agrietada. Es normal que por falta de homogeneidad de la plataforma, porque los pavimentos ultra delgados se colocan directo sobre el pavimento, sobre el camino existente, se produzcan fisuras también, por no ser homogéneos, ¿ya? Que una vez estables no siguen en su deterioro, y por eso de nuevo el 50% de los agrietan. Por lo tanto, estos pavimentos se diseñan para dos etapas de vida. Una etapa no es sin fisura, como un diseño tradicional, que se va a empezar a deteriorar, va a partir en cero, y se va a empezar a fatigar hasta el final de la vida útil. Y una vez que pasa eso, con agrietamiento, es decir, el pavimento se va a agrietar, se van a formar losas más chicas donde tengan que formarse, pero debido a la fibra, yo puedo permitir, porque el usuario, no se puede, pero si el usuario fuera con ojos cerrados, en el fondo, si no viera el pavimento, no se va a dar cuenta que tiene fisura o no tiene fisura. Va a seguir siendo servicial para él, ¿ya? Esto hemos visto que, al menos las comparaciones que hemos hecho aquí en Chile, duplica la vida útil, al menos, porque hay muchos que siguen durando todavía, duplica la vida útil de diseño del asfalto, y en la realidad ha triplicado la vida útil de los pavimentos con dobles tratamientos, con Cape Seal o con cualquiera de las capas delgadas de asfalto, a un costo similar, ¿ya? Teniendo estos criterios. Les voy a mostrar ejemplos. Entonces, ¿cuál es la lógica de los pavimentos ultra delgados? Es un pavimento entre 8 y 12 centímetros de concreto con fibra, directo sobre la plataforma existente, ¿ya? ¿Por qué se puede hacer esto? El pavimento existente, está la rueda, tiene una tremenda presión, que es la presión de la rueda apoyando hacia abajo, una presión alta. La solución tradicional, o lo que se hace normalmente, es colocar una base granular más una superficie rodada asfáltica, que puede ser un doble tratamiento asfáltico, lo que sea. Y eso obviamente disminuye la presión sobre lo que hay abajo, porque la base granular es más rígida que el pavimento existente. Pero el concreto tiene una particularidad, que es mucho más rígido. Entonces eso reparte mucho más la carga. Entonces no solo reparte la carga en una losa misma, sino que a diferencia que el adoquín tiene transferencia de carga entre una losa y otra. Entonces esta carga se reparte en más de una losa. ¿Por qué no se hace mucho esto? Porque una de las cosas que al pavimento de concreto no le gustan son las bases no homogéneas, y por eso se ponen bases granulares. Pero si yo permito levemente más agrietamiento y le coloco fibra, sí puedo. Y eso es el cambio, y esa es la tecnología nueva. Esa unión de cosas que sabíamos o que investigamos en el tiempo, las pudimos llevar a una solución que ha funcionado muy bien. Entonces, solo para mostrarles esta teoría,
Este es el proyecto. Esta foto que está acá es la G84, que se puede ir a ver. Y este pavimento se construyó una parte en asfalto y una parte en concreto, ¿ya? Y fallaron. Y aquí está la falla, y 10 metros más allá está la falla en el concreto, que ustedes las pueden ver ahí. Aquí hay una pequeña grieta y aquí hay un tremendo. Y esto es como a los 2 años de construir. Entonces, la pregunta es, ¿qué prefiere el usuario? ¿La falla de la derecha del concreto o la falla de la izquierda del asfalto? De nuevo, yo no quiero demonizar el asfalto, esto es una realidad que se producen hoyos en el asfalto, porque así falla esa solución. ¿Cuándo falla? Pero así está el pavimento en otro lado. Este es el mismo contrato. Así es como falló ese pavimento, y así es como falló el concreto. Obviamente el lugar es distinto, pero se fijan, este pavimento se agrietó. Aquí yo tengo un porcentaje importante en esta zona de losa agrieta, pero en la práctica, al usuario esto no tiene ninguna importancia, pero esto sí tiene importancia. Y estos, de nuevo, son con época equivalente. Ya. Y esa zona, este pavimento se construyó el año 2013, si no me equivoco, y fue diseñado para 5 años. ¿Ya? Esa foto que ustedes ven ahí es la peor parte. Este es el peor pavimento ultradelgado que tenemos, con el doble de la vida útil de diseño. Y así está. No quiero ni siquiera hacer un juicio de valor, tomen la conclusión que ustedes estimen conveniente con la foto. Ese pavimento, que está la peor parte, aquí si uno reemplaza esas 6 losas, el pavimento está muy bueno, pero incluso la peor parte sigue estando operativa, con el doble de tiempo. Ese va a cumplir 10 años y tiene, en ese caso en particular, 10 centímetros de espesor. Y tiene 10 centímetros de espesor porque al lado, hacia atrás, en el fondo, hay una planta de concreto y hay una planta de agrosuper de cerdos. O sea, por aquí pasan camiones grandes. Y así está. Así estaba cuando estaba nuevo. Y así está una foto que sacamos con un dron, como para mostrar el efecto de no ver la grieta, no agacharse a ver la grieta. Así está el pavimento, sacado con un dron en septiembre del año 22, o sea, hace 2 meses. Si ustedes se fijan en el pavimento, yo me alejo un poquito y lo veo perfecto. Ese pavimento tiene el doble de su vida útil. La zona mala que yo les acabo de mostrar es por ahí, en esa zona, en la curva. ¿Ya? Midiendo cómo ha funcionado el software predice la línea negra, ¿ya? Y hemos medido, cuando empezamos a medir agrietamiento, medimos al año 7, 37% de losa agrietada, y después medimos 43% de losa agrietada. O sea, el agrietamiento observado es menor que el predicho. Eso quiere decir que el software está prediciendo bien, y sigue bajo con el doble, o sea, está conservador el software, en verdad. Con el doble de vida útil, llegando casi a los 9 años, sigue estando por debajo de los 50% de losa agrietada. Entonces, si yo reparara esas 6 losas, este pavimento probablemente va a durar, no sé, difícil saberlo, pero 15, 20 años, sin llegar a los umbrales que estábamos hablando. Hay varios ejemplos. Es el camino que tiene más agrietamiento, o el que tiene, es el único que tiene agrietamiento con algún grado de deterioro. Todos los demás se agrietaron por esto que les decía de falta de homogeneidad, y esa grieta se mantuvo estable. Y esto es un buen ejemplo, que esto es Mahuillanchi, Misión Inglesa, que este fue el primero que construimos, tiene menos tráfico, es más delgado también. Y así está el pavimento recién construido. No tengo la foto. Y la foto nueva está igual, si uno la va a ver hoy día, está igual. No ha cambiado nada, no tiene los agrietados, está funcionando muy bien. Y así hemos hecho montones de caminos. Este es interesante porque esto está bien en el sur, en Chile, y llueven, no sé, muchos milímetros de lluvia en esta zona. Estamos hablando de 1000 milímetros, 800 milímetros. Una zona, la carretera austral que le llamamos nosotros, que es selvático en el fondo. Dependiendo del lugar donde esté, cuánto llueve, pero es de mucha agua. Hemos hecho, esto es un camino del colegio que se construyó el año 2013, también, esto es una zona más seca, eso sí, pero colocado directamente sobre el cerro, un pavimento nuevo. Este pavimento en particular es bien interesante porque tiene 23 grados de pendiente. Me pregunta, oiga, las losas chicas, ¿cómo funcionan con pendiente? Ahí está.
pavimento, este tiene 7 años, tiene una grieta longitudinal que se produjo al principio, pero esa grieta sigue estable y ha funcionado de nuevo muy bien. Esto es en las Torres del Paine. Aquí la penetración del hada es del orden de 1 metro. ¿Ya? O sea, también funciona en zonas con ciclos hielo y deshielo. No sé si en Perú hay muchos, pero aquí lo hicimos funcionar y ha funcionado bien. Lo único que hay que tener cuidado en zonas de hielo y de hielo, que sí hemos visto no en proyectos ultra delgados, sino que en los normales, es de escape de la superficie. Se rompe la superficie si es que el pavimento no tiene el contenido de aire que corresponde. ¿Ya? Pero es un problema del material, no del diseño. Y así distinto, esto en Coyhaique, también en el sur, ustedes pueden ver pavimentos colocados directos sobre los caminos que habían, mejoran la vida de la gente que vive ahí. Así que han funcionado muy bien. Y este es un parque muy bonito. Todos estos videos, entre paréntesis, si ustedes se meten a la página en YouTube, a la página de TC Pavement, ponen TC Pavement, buscan TC Pavement, el nombre de la empresa, están todos estos caminos filmados por dron y por auto. Entonces, si alguien los quiere ver, no los quise mostrar acá porque al mostrar video en videoconferencia no se ve muy bien. Pero lo invito, TC Pavement, en YouTube, y están todos los videos, los de ultra delgado, los de alto tránsito, está todo filmado. Y este video en particular es bien bonito porque este parque es muy bonito, es un parque que está en la costa de Santiago, y es una especie de oasis. Entonces, una laguna con un parque bien bonito. Ustedes se fijan, todos los caminos alrededor lo hicieron de 8 centímetros de espesor con fibra. Aquí hay otra foto del mismo camino. Y en Perú, ¿qué es lo que hay en Perú de esto? Porque como les decía al principio, Perú es uno de los países donde partimos. Yo he viajado a Lima, que me encanta ir desde el año 2007 que voy, a 15 años. Y no perdono nunca un buen ceviche en algún restaurante por ahí. Y Perú hemos hecho harto. Hay harto construido. Está por zona. Esas son las zonas donde se ha construido. Hay algo raro con los números. 29 proyectos, 230.000 metros cuadrados. Esto de los últimos años, yo creo que antes hay un poco más. Juan Pablo, ¿sí? es de solamente 2022. Sí, por eso no me calzaba el número. Sí, total debe haber más, debe haber 1,5 millones de metros cuadrados en Perú. Sí, este 2022 nada más. Ya. Esto es lo que se está construyendo ahora, entonces. 29 proyectos y 230.000 metros cuadrados este año. Pero el total debe ser bastante más, 1,5 millones o algo así debe ser. Y solo para mostrarle algunos, los más relevantes. En Perú todavía no hay mucho ultra delgado, pero quería mostrarles los de losa de geometría optimizada, que es el paso antes. Esto es Avenida Los Álamos, Municipalidad de Villa El Salvador, en el sur de Lima. Hay harto construido ahí. Esto es el único ultra delgado que hay, que es el camino vecinal Cerro Blanco, en Trujillo. Este camino ya está operando hace un año, si no me equivoco, y ha funcionado muy bien. Se construyó en conjunto con Cementos Pacasmayo. Así que hay un ejemplo de esto funcionando bien. Si se fijan, no hay base granular, está colocado directo sobre lo que había antes. Y estos otros son ejemplos de losas de geometría optimizada. Como les digo, no hay más ultra delgados todavía, esperamos que empiecen a aparecer. Así que distintos proyectos de urbanización, proyectos de avenida. Aquí hay otro proyecto que aquí tampoco entiendo usaron mucha base porque habían ductos debajo que no podían penetrar mucho, entonces lo colocaron también arriba de lo que había. Y proyectos de envergadura importante, como la avenida Sánchez Cerro, está la avenida Aguilar Santisteban, hay varias avenidas en Piura. Y Chulucana. Son como las últimas 3 grandes que hemos hecho. Y hoy día hay más que, de nuevo, no va al caso de mostrar aquí en esta presentación en particular, que era ultra delgado. Oye, lo último que siempre me preguntan en cuanto son los proyectos que públicos que se están construyendo hoy día. Como ustedes pueden ver, hay varios que se están en construcción.
siempre tengo que decir que la tecnología de losas cortas está patentada en 80 países, y siempre me preguntan, pero ¿cómo se hace eso con organismos públicos? Y aquí esto se los muestro solamente para mostrar que sí se puede. Hoy día tenemos acuerdos con de licencia que obviamente tratamos de ayudar y de entregar el mayor valor que podamos a nuestros clientes, que son tanto las municipalidades como los constructores. Entonces acompañamos en la construcción a las constructoras, y tenemos, hoy día ya hay muchos ejemplos de cómo se puede introducir un sistema patentado, que esto, se me olvidó el nombre, expediente público. Y aquí hay varios ejemplos, y de nuevo, esto va a quedar, si a alguien le interesa entender un poco más, están los ejemplos. Estos son expedientes reales, donde ustedes pueden ver, se coloca que se usa esta tecnología, y se puede hacer. Se fijan aquí varios ejemplos de distintas municipalidades y de distintos lugares. Así que esa era mi presentación. Aquí les quería mostrar aquí uno de MAPE. Esa era mi presentación. Así que si alguien veo que hay preguntas acá, a ver, vamos a Sí, ingeniero. Muchas gracias, y contamos con varias preguntas. ¿Podemos iniciar? Si quieren las leo yo, las estoy mirando acá. ¿Sí? Sí, como guste. Le propongo algo, leamos las que están aquí, porque hay gente que también veo que levanta mano. Sí. Yo creo que lo mejor, si les pido, si por favor puede ser por escrito, creo que es más ordenado, ¿no es cierto? Gracias, sí, está bien, sí. Ingeniero. Ya, entonces yo voy a ir leyendo, si tienen alguna pregunta, yo las voy leyendo y las voy contestando, ¿les parece? Entonces, ¿por qué se dice menos juntas de construcción si se debe realizar mayor número de juntas? Porque las juntas que se realizan más son aserradas, no de construcción. Acuérdense, la forma moderna de pavimentar, porque antiguamente se hacía como tablero de ajedrez, ¿no es cierto? Uno pavimentaba y todas las juntas eran de construcción. Hoy día no. Hoy día la forma de hacerlo es que yo pavimento una cuestión larga y la corto con sierra, ¿ya? Pero como lo que normalmente determina el área que yo puedo construir es el suministro de concreto. Entonces, si yo tengo un pavimento más delgado, puedo hacer más superficie, por lo tanto tengo menos juntas de construcción. Entre medio voy a tener que cortar con sierra diamantada, pero tengo menos juntas de construcción. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque la junta de construcción es siempre de menor calidad que una junta cerrada, porque tengo bordes con mortero, nunca queda perfecta, o es muy difícil que quede perfecta. Entonces, tienen menos juntas de construcción, pero más juntas aserradas, ¿ya? En la junta de construcción, me preguntan, ¿en la junta de construcción se deben colocar barras pasajuntas o amarre? Sí, porque la junta, de nuevo, la junta aserrada, yo corto 1/3 de la superficie, ¿no es cierto? 1/3 del espesor, y el resto es una grieta, y esa grieta, por trabazón de agregado, genera transferencia de carga. La junta de construcción es lisa, es plana, es completamente lisa porque hay un molde, ¿no es cierto? Entonces la única forma de generar transferencia de carga es con una barra de amarre que genera poca transferencia de carga, o con una barra pasajunta que genera mucha transferencia de carga. Entonces, las juntas transversales es con barra pasajunta o con dowel, y las juntas longitudinales son amarradas. Para caminos vecinales en la selva de Perú, que son así limosas, ¿qué tratamiento se podría hacer para aplicar esta técnica de losa? Para mí ha sido un desafío siempre querido construir. Creo que ya hay un par de proyectos, porque en la selva de Perú lo que no hay es áridos. Entonces, si yo tuviera que aplicar esta tecnología en la selva peruana, o en cualquier selva, dicho de paso, es estabilizar el suelo con cemento. Ese diseño va a depender del suelo que tengamos, y colocar una losa con dosis alta de fibra, lo más delgada posible, porque de nuevo, el cuello de botella en la selva son los áridos. Entonces yo podría usar un suelo cemento como base,
y una losa muy delgada para usar la menor cantidad de áridos posible. Y eso es lo que yo haría para aplicar esta técnica en la selva. Aquí dicen saludos desde Colombia. En mi país se utiliza fibra de vidrio para evitar fisuras por fraguado. ¿Se podría usar esta fibra ajustando las variables correspondientes como refuerzo? El material de la fibra no es lo relevante. Hay dos tipos de fibras sintéticas. Macrofibras, que son fibras estructurales, y microfibras, que son fibras para la retracción plástica o por secamiento. Yo por lo que entiendo la pregunta, da lo mismo si es de vidrio o no de vidrio, lo que importa es si es estructural o no, ¿ya? Hay fibras de vidrio estructurales y hay fibras sintéticas estructurales. Mientras sea estructural, que pueden ser de vidrio, sintética o metálica, se puede utilizar para lo que yo mostré. Si son no estructurales, que son las chiquititas, se pueden usar para disminuir el agrietamiento plástico de la superficie. Son dos cosas distintas que se usan de formas distintas. Entonces, la fibra de vidrio, respondiendo a la pregunta, sí se podría usar si es que es una fibra de vidrio estructural, ¿ya? ¿Cómo hago? Aquí me preguntan, ¿cómo hago para renovar mi licencia de software en Colombia? Chuta, mándenme un mail. Ha sido un par de meses medio complejo, no sé si nos ha escrito a la página web, pero si quieres mándame un mail y yo veo cómo te puedo ayudar con eso. Ya, sí, el que necesite el software me puede mandar un mail y dependiendo de las condiciones se los podemos pasar sin ningún problema. Ya. Actualmente en los caminos vecinales de la selva peruana su tratamiento es preparar el terreno con incorporación de cemento, 1:3, y luego encimarlo con afirmado. Con su nueva técnica sería más económico, y cómo así prepararía el terreno el camino vecinal en la selva peruana con su técnica. Yo lo expliqué, yo lo que haría, yo trataría de no poner si se pudiera, porque va a depender del material que hay abajo, el afirmado, porque no hay afirmado en esa zona. Entonces yo trataría de estabilizar el suelo. Y lo que sí pondría entre el suelo y por la cantidad de agua que hay, entre el suelo y la losa de concreto, pondría un geotextil no tejido para disminuir la presión de agua. Y eso es lo que yo haría. Ahora, si la incorporación de cemento es de 1:3, yo creo que depende del material que uno tenga. Entonces hay que tener cuidado con dar recetas, porque yo no soy experto en estabilización de suelo, pero si hay algo que aprendí es que la estabilización del suelo es un arte y no son todas iguales. Entonces yo creo que va a depender del lugar. Pero sí, yo haría eso. Yo incluso le sacaría los afirmados en caminos de bajo tránsito. Caminos de alto tránsito no, porque tengo que prevenir la erosión. Pero sí, eso es lo que yo haría. Buenas noches. ¿Podría ampliar lo que comentó, la diferencia entre el diseño y el material? Yo me imagino que eso se refiere a lo que dije en la foto que tengo atrás, que es en zonas de hielo y de hielo. Una cosa es diseñar estructuralmente el pavimento, que tengo que tomar las consideraciones climáticas, ¿ya? Pero otra cosa es que el centro de la losa se me echa a perder por ciclos hielo y de hielo. Si yo tengo un pavimento de 40 centímetros de espesor o un pavimento de 8 centímetros de espesor y lo que rompe el pavimento son los ciclos hielo y de hielo, no es el diseño estructural del pavimento el problema, es el diseño del material el problema. Entonces yo en zonas que tengo, en Perú se da harto, sulfatos por ejemplo. Si tengo una zona alta en sulfato, yo tengo que diseñar el material, no la estructura del pavimento. La estructura del pavimento en una zona con sulfato o una zona sin sulfato es el mismo. Lo que cambia es cómo yo diseño el material. Por ejemplo, usando puzzolana. Por ejemplo, aumentando la razón agua-cemento. Eso es un diseño del material, no de la estructura. A eso me refería. Eso mismo pasa con las zonas de hielo. Yo tengo que diseñar el material con razón de agua-cemento adecuada y con incorporación de aire. Que en zonas normales, en Lima, por ejemplo, no se incorpora aire al pavimento. No tiene ningún sentido. ¿Esto se tiene que hacer necesariamente con concreto premezclado o se puede realizar con trompo? Es una respuesta compleja esa, no porque no se puede realizar con trompo. Es porque con trompo, no sé, yo puedo hacer, no sé, 200 litros, un trompo grande, puedo hacer 200 litros de hormigón, entonces para hacer una calle con trompo voy a estar un año.
un hormigón bien hecho en trompo puede ser igual de bueno que un hormigón premezclado. El problema es que cuando yo trato de colocar hormigón con trompo, no lo alcanzo a terminar, entonces voy a tener problemas de lisura, voy a tener problemas de rugosidad, de terminación, etc. Porque es muy difícil controlar, no tengo la capacidad para el volumen que necesito. Dicho eso, cuando el pavimento es de 8 centímetros, tengo mucho más capacidad que cuando es de 15. Entonces, si hay algo que se puede hacer con trompo, es esto. El problema es que podemos echar a perder la calidad porque no tengo suficiente suministro de concreto. Ese puede ser el problema. Entonces, un hormigón bien hecho en trompo es igual de bueno que uno hecho cuando está bien hecho, en premezclado. Es un problema de volumen al final. Las calles y los caminos, sobre todo los caminos ultra delgados, son de volúmenes muy grandes. Lo que sí hemos hecho, que ha funcionado muy bien, que es algo intermedio, son estos camioncitos tipo Carmix. Hay dos tipos. Hay un camión que es un mezclador volumétrico que mezcla el concreto ahí mismo, y eso es usado en faenas lejanas, que entiendo, por ejemplo, que Pacasmayo tiene mucho en el norte, no sé, en otras partes de Perú. Y hemos hecho con estos camioncitos tipo Carmix, que son camiones de 2 metros cúbicos que se cargan a sí mismos, que son como trompos grandes en el fondo. Son camioncitos que son camiones y planta al mismo tiempo. Y eso ha funcionado muy bien. Hemos hecho obras que tienen 2 de esos camiones y son capaces de avanzar lo suficiente para dar una buena terminación. ¿Es posible tener menor de losas fracturadas garantizadas, una mayor vida útil de los pavimentos de losas conas, por ejemplo, realizar un diseño con una confiabilidad de un 90% y un porcentaje de losas fracturadas de 15%? Sí, bueno, yo por eso hacía la separación entre losas de geometría optimizada y losas ultra delgadas. En cualquiera de los dos casos yo puedo poner el porcentaje que quiera, tanto de confiabilidad como de losa agrietada. Lo que pasa es que nosotros recomendamos algo para el tipo de uso. Imagínense si yo le pongo a un camino vecinal 20 años con 10% de losa agrietado, eso quiere decir que a los 20 años el pavimento está prácticamente nuevo. Si yo lo comparo eso con la solución que se hace hoy día, que es o dejarlo de tierra o poner un doble tratamiento asfáltico que a los 5 años está lleno de hoyo, no es una relación justa, por eso que cambiamos a 50% de losa agrietado. Pero en la práctica uno al software puede diseñar lo que quiera. Hay lugares que hemos diseñado 10% con 95% de nivel de confianza, hay otros lugares que diseñamos 50% losa agrietada con 50% de nivel de confianza. Uno puede elegir lo que quiera. Lo importante es que lo que hemos estudiado es que el software predice razonablemente bien. Entonces, si yo le pongo 20% losa agrietado a 10 años, vamos a tener probablemente cercano ese valor en 10 años, si es que el tráfico es el que yo supuse. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que sí, yo puedo diseñar la combinación que quiera. Lo que nosotros estamos dando son recomendaciones, y por eso que en algún minuto dije en la presentación que es discutible. Uno podría decir, para caminos de bajo tránsito, ok, quiero 30% de losa agrietada. También, y hay alguien que puede decir, ¿sabe qué? Me da lo mismo que el 100% de las losas agrietas. Mientras los autos sigan pasando por arriba sin que el usuario lo note, ¿qué importa que estén todos agrietados? Me han tocado los dos ejemplos. ¿Ya? En el mapa de Perú se ve la costa norte. ¿Cuál sería el posible comportamiento en la parte sur o este del Perú? La respuesta es, no lo sé particularmente en esa zona, pero no creo que haya, si ustedes miraron el mapa original del mundo, hay en 15 países, hay repartidos por todo Chile. Chile tiene, en particular, todos los tipos de clima, tiene altura, tiene selva, tiene lluvia, tiene costa, tiene desierto. Estados Unidos, si ustedes se fijaron, hay en todas partes, en Colombia hay muchos proyectos, en Guatemala hay muchos proyectos. Entonces, yo la verdad creo que hoy día no hay una zona climática donde no se pueda construir esto, ¿ya? Se ha comportado bien en todas partes, no sé, los bolivianos tienen mucha experiencia en, no sé, 5.500 metros de altura, nosotros tenemos mucha experiencia en el Valle Central, que tiene un alabeo brutal, mucha experiencia hay de todos los tipos de clima. La verdad, yo creo que se ha construido en esas zonas porque son las zonas donde han aceptado mejor la tecnología nomás. No creo que haya una ¿cómo se llama? Una traba climática o del lugar. Yo creo que solamente hemos encontrado gente que ha adoptado la tecnología en esas zonas mejor que en otras.
¿Cuál sería el aporte para evitar los alabeos? A ver, esta pregunta tiene dos respuestas. El alabeo del hormigón siempre se produce, siempre, ¿ya? Va a cambiar dependiendo del cemento, del concreto y de la ubicación geográfica. Pero la curvatura, por decirlo, de la losa es siempre la misma en un lugar determinado con un material determinado. Lo que hace esto es, si yo tengo una misma curvatura, pero tiene menos distancia, el alabeo en altura es menor. O sea, si yo tengo una losa de 5 metros que está levantada, no sé, 2 centímetros en las puntas, si yo lo acorto a 1 metro, va a estar levantado 0,2 centímetros en la punta. El ejemplo que siempre doy, imagínense una pelota de fútbol, que es no sé, para la distancia que son 25 centímetros, está súper levantado el borde, pero si yo corto uno de los casquetes, nomás está bien apoyado en el suelo. Entonces, el hecho de acortar la losa de 4,50 metros a 1,75 metros disminuye a 1/5 el alabeo, cualquiera que este sea en términos de curvatura. Entonces, ¿cuál es el aporte? Que las losas están mucho más apoyadas en el suelo, están mucho mejor apoyadas en el suelo. Y eso, hay muchos ejemplos en Lima, y en Lima uno pensaría que no hay tanta alabeo, pero hay, que se ve esto, losas que están quebradas en 4. Hay una calle que es la calle, si alguien anda por ahí, la calle para entrar a la planta de Cementos Lima en el sur, está agrietada completa en 4 y tiene 25 centímetros de espesor. No me acuerdo el espesor exacto, pero no era delgada. Y hay otras zonas, no sé, pues se me olvidaron los nombres. Pero en el fondo, el aporte es que la losa más chica tiende a estar mejor apoyado en el suelo. Sigamos. Esta pregunta es buena. Respecto a las juntas de contracción, ¿es necesario considerar el sellado de estas si las losas se van a utilizar en vía canal? La respuesta de esto depende de lo que yo diseñe, ¿ya? ¿Cuál es mi experiencia con los sellos en ese tipo de vías? Es que se salen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros diseñamos los estanques de agua potable de aguas andinas en Santiago. Eran unos estanques de 300.000 metros cuadrados. Es un tremendo estanque por 8 metros de profundidad. Y el diseño original era con sello. Después de revisar otros estanques de ellos, nos dimos cuenta que los sellos, después de un tiempo con el mismo trajín, ya no estaban. Entonces, en esos estanques, no los sellamos, pero pusimos una base que fuera impermeable. Entonces sellamos debajo del pavimento, con la forma que uno quiera. Entonces, se pueden sellar, que yo creo que es poco efectivo porque con el tiempo esos sellos se salen. Yo creo que es mejor impermeabilizar debajo de la losa de hormigón. Yo creo que se puede hacer cualquiera de los dos. Entonces, el considerar sellado no va a depender del diseño que yo quiera hacer. Saludos cordiales desde Ecuador. En mi querido país no se ha podido hacer esto aún porque no, sí se ha hecho harto. Nos tenemos un acuerdo en Perú en Ecuador con Holcim y han hecho bastante. No me acuerdo el número exacto, pero eran 50 proyectos en Ecuador. Yo creo que sí no ha sido fácil es en caminos. Yo creo que ahí hay poco. Hay mucho más en cosas industriales, en calles de ciudad, de ese estilo. Así que si se quieren contactar con nosotros y trabajar en conjunto para buscar otros proyectos, nosotros feliz de hacerlo. Así que ahí está mi mail. Mi mail, entre paréntesis, pablo@tcp.cl, que me quiera mandar algún mail. Así que si en Ecuador le interesa cómo podemos ayudarlo, feliz de hacerlo. Todavía hacemos pavimento en forma de damero. ¿Cómo hacemos para cambiar el proceso manual? Que según comento es una línea antigua. No solo, y perdonen que lo diga, pero creo que el damero es una muy mala idea, porque la junta de construcción es la peor junta en el concreto que hay. Es mucho mejor hacerlo lo más grande que yo pueda y cortar con sierra. El damero se hacía no sé, en 1900. Hay que tratar de evitar usar eso.
¿Cómo se hace para cambiar el proceso manual? Es muy simple. Es cosa que cada paño de dama sea lo más grande posible y yo corto con sierra entre medio, con sierra al agua, entre medio para dar el tamaño de losa que necesito. Les recomiendo no usar la técnica damero porque no funciona bien. Es mucho mejor lo otro. Así que eso. O sea, es muy raro verlo en ninguna parte ya. Ciertos lugares todavía lo hacen. Yo creo que son paradigmas nomás. Son cosas que van quedando, que como siempre se ha hecho así, pero si pueden escuchar una recomendación, yo les recomiendo no hacerlo. Es mejor hacerlo de una sola vez, lo más grande que pueda, la colocación del concreto y después cortarlo al tamaño de losa con sierra. Saludos de Colombia. Esta metodología de diseño y construcción ha funcionado muy bien en zona de montaña y en el interior de los países. ¿Se tiene alguna experiencia en zonas costeras? ¿Cuáles han sido los problemas e inconvenientes que ha afrontado el sistema de losa corta con espesores menores a mínimos? En zonas costeras sí hay. Se acaba de hacer el 2014, se hizo el Camino a la Pólvora, por ejemplo, para 190 millones de eje equivalente. Camino a la Pólvora en la salida de Valparaíso, que es el puerto más grande de Chile, o el segundo puerto más grande de Chile. Se ha hecho mucho en Lima, que es una zona costera. Se ha hecho mucho aquí se me confunde, en la ciudad de Trujillo, que es una ciudad costera. Así que hay mucho en zonas costeras, así que no hay ningún problema. De hecho, la zona costera es más fácil porque hay menos retracción en general. Entonces, las juntas tienden a funcionar más estables todavía. ¿Y cuáles han sido los inconvenientes que se han afrontado al sistema con espesores menores a mínimo? No hemos tenido mucho, la verdad. Hemos tenido un par de casos que son extremadamente más delgados que se han agrietado antes de tiempo, pero lo que va a pasar es cuando el pavimento es más delgado del mínimo se va a agrietar. Se va a agrietar por fatiga antes de la vida útil. Ahora, acuérdense que cuando yo calibro, cuando yo le pongo 90% de nivel de confianza, eso incluye que ciertos sectores van a estar más delgados de lo normal. Porque la construcción no es perfecta, tiene variaciones en la resistencia al concreto, variaciones en el espesor del pavimento, variaciones en los tráficos, y por eso que uno pone 90% de nivel de confianza y no 50% de nivel de confianza. Entonces, cuando la construcción está en un estándar normal, no sé cómo definir eso, pero en un estándar normal, o sea, cuando se construye pensando en que uno va a tener un mínimo del espesor y algunas partes van a quedar más delgadas, no hemos tenido problemas. Ahora, si hay un pavimento de 8 centímetros que se hace de 4, claro, ahí vamos a tener problemas, ni una duda. Pero no hemos tenido, en todo lo que hay, hoy día hay como 15 millones de metros cuadrados construidos, y yo les diría que los problemas por espesor han sido 5 lugares específicos, no se ha notado mucho. Ahora, puede ser que no dure los 20 años, que dure 15, no hemos llegado a eso todavía, pero no ha sido algo dramático, ¿ya? Aquí otra persona me pide el software que nos escriba, yo lo derivo con los agentes de los distintos países. Si alguien quiere el software me escribe a mí y yo lo derivo con la persona que corresponde, y si podemos entregarle el software gratuito no hay ningún problema. Es importante que las empresas puedan exponer a este futuro ingeniero. Creo que es importante que las empresas puedan mostrar su tecnología a futuro ingeniero. Las losas cortas pueden emplearse en pavimentos de alto volumen de tráfico. Les acabo de comentar, el Camino a la Pólvora se diseñó para 189 millones de ejes equivalentes. Así que la respuesta creo que sí, se puede usar para cualquier nivel de tráfico. Ahora, lo que es importante es que no siempre la solución de losas cortas va a ser la más óptima. Por eso que creo que es importante entender que hay distintas formas de solucionar. Hay pavimentos continuamente reforzados, hay pavimentos con dovela, hay pavimentos de losas cortas, hay pavimentos de losas con fibra, hay pavimentos asfálticos, hay pavimentos con CMA asfáltico, hay muchas soluciones. Entonces, las losas cortas, uno siempre va a poder buscar una solución ingenieril para solucionar un determinado problema, pero esa solución, con una técnica, puede no ser la óptima siempre. Nos ha tocado lugares donde es mejor hacer otros tipos de pavimento, ¿ya? Y puede pasar eso. Entonces, yo creo que las losas cortas se pueden usar en cualquier situación. El problema es que en algunas situaciones, porque han mostrado que son bien versátiles, no van a ser la solución óptima.
Y eso puede pasar y nosotros seremos los primeros en decirlo. Nunca nos ha interesado vender algo por vender, sino que nos interesa tener la mejor solución técnica posible. Y creo que nos ha ido bien con eso, con esa política. Entonces, siempre se puede buscar la solución, pero como les digo, puede que no siempre sea la óptima. Podría usarse esta técnica para colocar losas de concreto en vías construidas con metodologías de pavimento rígido tradicional y solucionar los agrietamientos que han sufrido estas losas de espesor entre 20 y 30 centímetros. No se reflejaría las losas cortas delgadas nuevas que estarían encima de la losa antigua y fisurada. Hay una guía que yo les mostraba, la guía de la CIPITEC Center, que dice cómo solucionar esto. Hay una guía que está en español, que la pueden encontrar en la página del ICH, porque no sé si ASOCEM la tenga, a lo mejor ASOCEM la puede pedir al ICH, porque es una traducción que se hizo de la guía americana, que obviamente está en español, y ahí está cómo hacer esto, ¿ya? Cómo colocar refuerzos de hormigón sobre hormigón. Lo hemos hecho muchas veces, y la forma de hacer, primero, es importante saber por qué las losas de abajo están heredadas. Si es que están estables, porque pueden no estar estables, si es que están estables, lo que se hace es que se coloca un geotextil o una capa separadora de asfalto entre las dos capas. Y eso ha funcionado muy bien. Como les digo, eso está en el libro, así que sí se puede hacer. Refuerzo de hormigón sobre hormigón se llama, o de concreto sobre concreto, y se le coloca una interlayer, que le dicen los gringos, que es una capa separadora para que no se refleje la grieta. Y esa solución, a mi entender, siempre tiene que llevar fibra, porque cualquier grieta que trate de pasar, la fibra la para. ¿Ya? Entonces, sí se puede. Experiencia o comparación de los pavimentos delgados respecto a normales después de los movimientos telúricos en Chile. La respuesta de eso es que da lo mismo lo que hay arriba, si se mueve lo que hay abajo, se mueve el pavimento que está encima. Yo lo único que sí podría decir es que cuando el pavimento tiene fibra, da lo mismo si es losa larga o losa corta, como la fibra ayuda a la migración de losas, tienden a moverse menos. Entonces tiende a firmar un poquito más la coronación del terraplén, por lo que hemos visto. Pero yo creo que no hay mucha diferencia entre una losa tradicional, losa asfáltica o losa o pavimento asfáltico. Cuando hay un terremoto grande y se mueve el terraplén, se mueve lo que hay arriba. No creo que haya mucha diferencia. Es muy delgado versus el volumen de lo que hay abajo, cualquiera la solución. Así que eso, yo creo que sí la fibra podría ayudar, pero no tenemos casos de pavimentos que hayan fallado con fibra en un terremoto. Sí tenemos, si ustedes buscan terremoto de Chiloé del 2012 creo que fue, la foto que sale es una losa corta donde el terraplén se desplomó por todas partes y no había nada que hacer. Pero después en ese mismo contrato, y la foto salió de ahí porque ese era un proyecto nuevo, pero después recorrimos el resto para entender qué podíamos mejorar, y las losas largas y el asfalto falló igual. Así que no había mucha diferencia. Nos mandan saludos de Pacasmayo, así que muchas gracias. Con Pacasmayo ya llevamos trabajando muchos años. ¿Podría hacerse una estabilización con cemento al suelo natural? Lo dije, sí, se puede. Lo único que hay que tener cuidado es que ese suelo estabilizado con cemento no se erosione. Por lo tanto, tengo dos opciones. O es bajo camino de tránsito, o busco alguna forma de evitar la erosión. Pero se puede, y lo hemos hecho. El Home Depot de Houston es con un suelo cemento y son 250.000 metros cuadrados de losas cortas, apoyado directo sobre el geotextil y sobre el suelo cemento. ¿Cuál es la capacidad de carga de terreno fundación requerida y si es necesario lograr una capacidad mínima? Es una buena pregunta esa, va a depender del tráfico y de las cargas que yo tenga encima. La regla general que hemos usado en Chile y en Perú es que tenga que tener un CBR equivalente de 8 hacia arriba, en Chile y en Perú. En Estados Unidos les da lo mismo. En Estados Unidos hemos puesto pavimentos sobre CBR 3 y están ahí, llevan 5 años y están funcionando. 3 años, 2 años están funcionando. Yo creo que hay que evaluar con el mecánico de suelo qué conviene hacer. El software calcula distintos K del suelo, entonces incorpora eso dentro del diseño. Con respecto a los ensayos de calidad del concreto, ¿en qué varía el ensayo de viguetas?
Esto es para largo, pero lo voy a explicarlo o voy a comentarlo súper rápido. El pavimento se diseña siempre con flexotracción, siempre. El pavimento falla por flexotracción. El problema es que el ensayo de flexotracción es un mal ensayo. Cuesta mucho hacerlo. Hacer villetas en terreno es un despropósito porque no entrega un buen resultado. La viga es muy sensible a la humedad y muy sensible al tratamiento. Por lo tanto, nuestra recomendación es diseñar por flexotracción y transformar con la ecuación de Ashton y controlar por compresión. ¿Ya? Se diseña con flexotracción y usando la ecuación de Ashton se controla en terreno por compresión. O sea, ojalá se entienda. ¿Puedo utilizar el sistema de losas cortas como una sobrecapa? Sí, se puede utilizar sobre asfalto, sobre concreto, sobre lo que quiera. Hay que tener las consideraciones y ahí esas consideraciones están en el libro que le digo sobre capas de refuerzo de la CIPITEC Center, tercera edición que está en español. Ahí están todas las consideraciones que hay que tener. ¿Es posible utilizar OptiPaste para diseñar losas de tamaños normales? No. El software OptiPaste permite diseñar solo hasta losas de 1 metro, de 2 metros hasta 3 metros de largo. 2,80 metros de largo, si no me equivoco. No se puede más porque no está calibrado para eso. Si usted quiere usar losas más grandes, tiene que usar PSA, Ashton 93 o mejor aún el Ashton 2008. Ya ando pocas preguntas. Una consulta, ¿es mejor una vía de concreto o de asfalto? En costos, ¿cuál es mejor y amigable con el ambiente? Estimado Cristian, le estaba preguntando a la persona equivocada porque yo vivo del concreto, entonces le voy a contestar del concreto, pero yo creo que las dos tienen ventaja y desventaja. Los análisis que hemos hecho con losas cortas es que la losa corta permite tener costo directo similar al del asfalto, una duración similar a del asfalto, y los análisis del ciclo de vida del pavimento muestran que tienden a ser levemente más sustentables los pavimentos de concreto con losas cortas. Eso va a depender de quién haga el estudio y de cómo se haga el estudio y la condición particular del proyecto. Así que yo creo que es más amigable la de concreto porque me gusta más la pero los estudios dan para harto. Los estudios que hemos hecho nosotros muestran que sí, son levemente más amigables con el ambiente. ¿Qué tanto puede servir de técnica para pavimentos con medio volumen alto de tránsito? Sirve para, como les dije, para todos los niveles de tránsito. ¿Podría brindarnos información? Ustedes me mandan un mail y yo le puedo mandar mucha información, porque no es solamente una tesis, deben ser, no sé, 30 documentos distintos de distintas personas que nos han ayudado a desarrollar esto. Así que si ustedes me mandan un mail y me dicen qué necesitan, yo les puedo mandar el informe que corresponda. En la losa ultra delgada, la profundidad de corte junta 1/3 del espesor. Entonces siempre 1/3 del espesor, puede ser hasta 1/4, dependiendo del lugar geográfico, pero entre 1/3 y 1/4 es lo que normalmente recomendamos. ¿Hay alguna experiencia de losa optimizada en Bolivia? Sí, en Bolivia se ha usado el Instituto Boliviano del Cemento del Concreto, ha usado esta tecnología. En Bolivia no tenemos patente, por lo tanto ahí se puede hacer de manera libre. Lo han diseñado, que yo personalmente no estoy de acuerdo cómo lo han diseñado, usando Ashton 93, que no está hecho para losas cortas y después cortan las losas, pero han usado el beneficio de tener una rueda por losa, por lo tanto es lo mismo que estamos haciendo acá. Así que sí hay experiencia, hay hartos caminos, y han funcionado súper bien. Me preguntan, ¿es solo para vehículos livianos? Es que se me corrió la... ¿Es solo para vehículos livianos sabiendo que la transferencia es por trabazón? No, porque la transferencia por trabazón, lo que se ha estudiado es para losas de 4,5 metros. Entonces, entonces, ustedes tienen que pensar que la retracción del concreto es, no sé, 0,6 milímetros por metro. Si yo llevo eso a una losa de 4,5 metros, se me va a abrir mucho la junta.
pero si yo ahora la corto cada 1,75 m se va a abrir menos de la mitad. Por lo tanto, de la apertura que yo tenía antes, ahora tengo mucho menos. Si ustedes miran los white topping en Estados Unidos, que son 6x6 también, 6x6 pies, que son 1,80 m por 1,80 m, no tienen barra de transferencia de carga. Y el Camino a la Pólvora, que ya tiene 8 años y tiene 190 millones de equivalentes, puede estar un poco exagerado, póngale 150 millones de equivalentes, no tiene dovela y tiene 0 muestras de escalonamiento. En el informe que estamos haciendo para el MOP, hay caminos con 50 millones de equivalentes, 70 millones de equivalentes, 120 millones de equivalentes, y ninguno tiene escalonamiento. Quiere decir que la trabazón de agregado funciona cuando está bien diseñada en losas cortas. Ahora, el software permite poner dovela si uno quiere. O sea, si uno tuviera problemas de escalonamiento, podría diseñar con dovela, ¿ya? Y eso es lo que yo les digo, que eso lo haría no práctico, porque son tantas juntas que estaría lleno de firma. Oiga, así que esas son las preguntas que tengo. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la paciencia, ya es tarde ya. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Covarrubias, muy interesante su exposición. A todos los participantes les informamos que el correo del ingeniero Covarrubias se encuentra en el chat del evento, y a sus correos de registro les vamos a enviar la presentación y el enlace del video. ¿Sí? También los invitamos a nuestra próxima conferencia, que se va a realizar el día 16 de noviembre a las 6 de la tarde, y es sobre buenas prácticas constructivas en climas extremos, a cargo del ingeniero Marcelo Alfaro. También les comunicamos que ya se publicó la edición número 21 en nuestra revista Noticreto, y para información o suscripciones nos pueden escribir a contacto@asocen.org.pe o a mi correo k.loaiza@asocen.org.pe. Muchas gracias a todos, muchas gracias ingeniero Covarrubias, y a todas las personas que han hecho posible esta conferencia tan importante. Muchas gracias por la invitación nuevamente, y les recomiendo la presentación del ingeniero Alfaro, muy buena. Es muy buena. Es un poco lo que preguntaban de Bolivia, ahí están todas las técnicas que usaron para construir en altura. Me preguntan acá por Softcat, ¿qué pasa cuando yo uso, perdón, en la última cosita, cuando uso Softcat? La Softcat permite entrar un poquito menos porque entra un poquito antes, ¿ya? Así que eso hay que ponerlo bien en la especificación. Muchas gracias. Gracias. De igual manera se les va a volver a enviar el correo del ingeniero también cuando enviemos las presentaciones, la presentación, el video, y posteriormente también les vamos a enviar su constancia de participación. Muchas gracias a todos, buenas noches. Buenas noches.